Estamos reunidos acá en la taberna de Icarus, en esta sección de barra libre, donde en esta ocasión vamos a empezar a comparar las clases de 3.5 versus las clases de quinta edición. Como anteriormente lo mencionamos, hemos elegido primero hablar sobre el bárbaro. Ustedes sabían que había una clase de prestigio en 3.5 donde literalmente el bárbaro no podía morir. Dankra, nuestro 3.5ólogo, cuéntanos sobre el bárbaro de 3.5. Bueno, procedentes de los gélidos yermos del norte y de las infernales junglas del sur, llegan guerreros no ya valientes, sino temerarios. Las gentes civilizadas los llaman bárbaros o berserker. Los tachan de ser personas impías, causantes del caos. Sin embargo, estos bárbaros han demostrado su interés y valía a todos sus posibles aliados y han dejado presentes sus recursos, astucia, perseverancia y falta de misericordia hacia los enemigos que los subestimaron. Los bárbaros. Había un dicho que usábamos entre 5 y era: en los primeros niveles se le hace caso al bárbaro. ¿A dónde quieren ir? Lo que diga el señor bárbaro. El bárbaro, por lo general a nivel 1, tenía la gran hacha. El crítico era un dado de 12 por 3, entraba a furia, que como ya vamos a ver le daba unos bonificadores a fuerza, constitución. Entonces el bárbaro podía hacer como el triple de daño que cualquier otra clase en los primeros niveles, que después ya se quedaba un poco respecto a la magia. Comparemos el Crush de 3.5 con este bárbaro anónimo que colocan en el manual básico. Y mi voto es para el Crush de 3.5. Es mucho mejor construido, tiene más pinta de bárbaro. O más icónico. Sobre los dos bárbaros, entre 5 hay varios párrafos que nos hablan sobre sus peculiaridades, sobre su raza, religión. Del trasfondo dice que los de esta clase proceden de tierras sin civilizar o tribus bárbaras en los límites de la civilización. No se ven a sí mismos como bárbaros, sino como simples combatientes. Los bárbaros presentan la fuerza bruta. En quinta lo limpian un poco más. No habla tanto de que sean esas personas salvajes, incivilizados. Lo otro que mencionan una y otra vez es que tienen mucha conexión con los espíritus animales. Pero el resto sigue siendo igual que en 3.5. Pero eso que usted comenta, también decía que los bárbaros desconfían de las religiones y prefieren relacionarse con el cosmos de una forma más natural e intuitiva. Lo volvieron muy chamanoides. Pues está bien. Es una clase que siempre pienso que ha faltado en calabozos. Bueno, los rasgos de clase, ellos eran competentes con armaduras solo ligeras e intermedias, con las armas sencillas y marcial. Y tenían un rasgo curioso que era el analfabetismo, lo adquirían a nivel 1, que les permitía no saber leer y escribir automáticamente. Era un rasgo que penalizaba bastante. En quinta edición las competencias que tenía el bárbaro eran la armadura, competencia en armadura ligera y en armadura intermedia y escudo. Pero esas competencias perdían utilidad después con otros rasgos. Competencias en armas simple, competencias en armas marciales, ninguna competencia en herramientas, tiene competencias en tiradas de salvación de fuerza y constitución, y puede escoger las habilidades asociadas a su entorno salvaje y su forma de vivir. Entre 5, como solo habían 3 tipos de salvaciones, la buena de ellos era la fortaleza, y eran malos en reflejos y en voluntad, que es como decir destreza y sabiduría. Para ellos lo más importante, claro, era la fuerza y la constitución, y la sabiduría como para perder tanto el control. El dado de golpe era el más grande que hay, igual que en quinta, El dado de 12. y tenía una restricción de alineamiento en el que no podía ser legal. Tenía que ser caótico o neutral. A medida que vayamos pasando estos videos, verá que algunas clases en 3.5 estaban muy asociadas al alineamiento. En quinta no, en quinta el alineamiento no es muy importante. Bueno, ahora vamos a hablar del rasgo de clase más importante del bárbaro, que es la furia. Entre 5 la furia era más fuerte en ataque y tenía unas limitaciones que ya no hay. Era la duración. Al entrar en furia le daba más 4 de fuerza, más 4 de constitución y más 2 a los tiros de salvación de voluntad o sabiduría, que se llama ahora, pero perdía 2 a la clase de armadura. Y cuando terminaba la furia, que duraba una cantidad de saltos igual a 3, más el modificador de constitución mejorado. Otra cosa, él perdía el control. No podía utilizar habilidades basadas en carisma, destreza o inteligencia. Solo equilibrio, escapismo, intimidar y montar. Porque esas habilidades requerían concentración y le estaba enloquecido en la furia.
Entonces esto lo limitaba con los dotes o con la multiclase. Esta furia se perdía si el bárbaro no atacaba en un asalto y si se fatigaba. Entonces si de alguna forma lo retenía, se le alejaban y él no podía atacar, quedaba fatigado y perdía la furia. También la furia iba mejorando en cantidad de veces al día y a cierto nivel ya no se cansaba, pero a un nivel bastante alto. ¿Cuál era el bono máximo que llegaba a alcanzar? Y cada vez le iba dando bonos más altos, hasta que llegaba a la furia en nivel 20. Era la furia poderosa, que el bárbaro recibía más 8 fuerza, constitución y bonificador moral de más 4 de voluntad, y seguía penalizando la armadura. Hasta nivel 17 es que el bárbaro no quedaba fatigado después de una furia, cosa que en quinta tienes desde nivel 1. No, no es que lo tengas de nivel 1, ellos no se cansan. En quinta edición la furia ya no tiene bonificador la tirada de ataque, porque no hace cambios en fuerza, sino los beneficios que tiene ventaja en las pruebas de fuerza y en las tiradas de salvación de fuerza. Cuando realice una tirada de ataque con un arma cuerpo a cuerpo usando la fuerza como bonificador a la tirada de ataque, ese daño se aumenta en un número fijo que va aumentando dependiendo el nivel del personaje. Apenas entra en furia tiene una resistencia al daño contundente, perforante y cortante. La duración también es diferente en quinta edición. Puede durar 1 minuto o hasta caer inconsciente, pero también puede terminar la furia si el bárbaro no ha atacado en ese asalto o no ha recibido daño antes de que se cumpla el siguiente turno. Cuando se entra en furia y el bárbaro puede lanzar hechizos, no puede lanzarlos ni concentrarse en ellos, debido a que está completamente sometido a su furia. Y es que era más brutal entre 5 en el ataque, sobre todo porque las armas a 2 manos hacían el bonificador de fuerza, era más 1.5 a 2 manos. Imagínense esos bonos al daño a nivel 1 con una gran H que vaya y saque un crítico y se acaba la pelea. Al segundo nivel el bárbaro en quinta edición gana algo que se llama ataque imprudente. Es un ataque que él abandona toda defensa para ganar ventaja en las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo. Pero durante ese turno las tiradas de los enemigos contra él tienen ventaja. Eso es más para que las personas entiendan cuál es el concepto de la furia. Es un concepto de desapego completamente. No es como en algún momento lo leí, no es un ultra instinto. Es completamente lo opuesto al ultra instinto. ¿Qué otro rasgo tenemos en 3.5? Bueno, ya estaría otro, que es la esquiva asombrosa y la esquiva asombrosa mejorada, que adquirían a nivel 12 y a nivel 5. El bárbaro tenía como el sexto sentido, no lo podían sorprender, y ya en la mejorada no lo podían flanquear, lo cual era muy importante, ya que por ejemplo un pícaro no podía aplicarle el furtivo con el flanqueo. En quinta edición, como la regla de flanqueo es una regla opcional, se ignoran eso. No tienen las reglas tan estrictas de 3.5, la armadura del desprevenido y la armadura toque. Entonces se ignoran completamente ese rasgo. Lo más parecido que podemos ver es que la armadura del bárbaro se clasifica de manera diferente a las demás clases, ya que a la armadura de base de él se le suma la constitución, siempre y cuando no lleve ninguna armadura. Y aquí es donde mencionaba con ganar competencia en armadura ligera e intermedia. No tiene sentido cuando tienes este rasgo que te está prohibiendo usar esa competencia que ganas por la clase. Bueno, otra cosa era el sentido de las trampas, que también iba mejorando poco a poco. ¿En qué nivel lo ganaban? A nivel 3, la primera. Unas mejoras a los tiros de salvación para evitar trampas, o incluso al bonificador de clase de armadura si es una trampa que dispara. Y lo otro que tenía, y era de los pocos, era la reducción de daño, que empezaba en más 1 a nivel 7, y llegaba hasta 5 en nivel 19, pero si la rayita quiere decir que si es mágica ya le entraba. No, que no lo ignoraba nada. Buena. Pero reducir 5 a nivel 20, cuando te están quitando fácilmente 20, 30, pues no era mucho. 50, eso que tanto. Exacto. De 50 para arriba. Pero bueno, 5 por golpe. Sí, Bueno, eso también es verdad.
De hecho, eso lo hacía inmune e invulnerable a un monstruo épico que realizaba 100 ataques por asalto. El Hectacombe, que se llamaba. Lo hacía inmune porque reducía por ataque, y esos ataques eran normales, solo que eran 100 ataques. Y también lo hacía inmune a un conjuro de druida, Némesis inexorable creo que se llamaba, que invocaba unos insectos y cada insecto ocasionaba un punto de daño. Pero pues cada insecto era reducido por esa resistencia, entonces él era inmune a ese daño. Y eran como 100 insectos, ¿no? No le afectaban los mosquitos. En quinta edición tiene un rasgo que se llama sentido del peligro, que obtiene ventajas en las tiradas de salvación de destreza para los efectos que el bárbaro puede haber, como son trampas y hechizos. Muy importante es, la mayoría de hechizos que hagan tiradas de salvación de destreza, como bola de fuego, pues va a tener ventaja porque puede ver venir la bola de fuego, al menos que se lo lancen sin que lo esté viendo, o esté ciego, o esté sordo, o esté incapacitado. Bueno, pues entre 5 no ganaban como rasgo de clases ataques adicionales, sino eso era de acuerdo al ataque base. Pues la mayoría de clases luchadoras tenían el mayor bonificador y cada 5 niveles, contando desde el primero, aumentaban un ataque llegando a tener 4 ataques a nivel 16, cada uno con menos bonificador. Y otra cosa era que el bárbaro dejaba de ser bárbaro si su alineamiento se volvía legal y ya no podía ganar más niveles en esta clase, pero conservaba los demás beneficios que ya hubiera obtenido. En quinta, nivel 5 obtiene un ataque adicional. Además, a nivel 5 también aumenta en 10 pies su velocidad. A nivel 7 obtiene ventaja en las tiradas de iniciativa. Además, si el bárbaro lo sorprenden al comienzo del combate y el bárbaro no está incapacitado, puede actuar normalmente en su primer turno. A nivel 9 obtiene algo que se llama crítico brutal, que puede tirar un dado de daño extra cuando determina el daño adicional para un golpe crítico. Eso si lo combinamos con el rasgo del semiorco, que es otro dado extra, ya va 4 dados de 8 con una espada. La rabia implacable, que hace que cuando el bárbaro llegue a 0 puntos de golpe no muera directamente, sino que puede hacer una tirada de salvación de constitución 10 y si tiene éxito vuelve a subir a un puntico de golpe. Y a nivel 20 lo que tiene es que su puntuación de fuerza y constitución aumentan en 4. Y esa es una de las pocas excepciones que tiene quinta edición, porque el puntaje máximo de fuerza y constitución pasa a ser 24. Y ahora sí vamos a hablar sobre las clases de prestigio de 3.5 y los caminos de quinta edición. La clase de prestigio que nosotros recordamos por un personaje era el berserker frenético, que era como una versión más extrema del bárbaro. La furia se reemplazaba por el frenesí, era similar pero como más fuerte, y adquiría un rasgo a nivel 4, se llamaba frenesí inmortal, que si llegaba a 0 no caía, seguía parado, si llegaba a menos 10 es decir, moría, pero seguía luchando mientras le durara el frenesí, o sea la furia. Entonces había un personaje que simplemente el clérigo cargaba los diamantes, ya lo mandaban, vaya, moría, seguía peleando, acababa con todos y después lo revivía. Era un enano, recuerdo. Una clase de prestigio bastante poderosa, sin embargo sí tenía la dificultad es que perdía el control. El frenesí no lo podían quitar a voluntad y tenían que seguir atacando, así ya solo quedaran amigos si no salvaban. El camino del bárbaro, que es parecido a la clase de prestigio de 3.5 que acá habla, se llama el camino del berserker. Es un camino bastante despreciado, es considerado una de las peores subclases de quinta edición, debido a que cada vez que entra en furia este bárbaro, si bien la furia genera unos beneficios diferentes al bárbaro normal, se va ganando un punto de agotamiento, y ese punto de agotamiento en quinta edición marca bastante porque es difícil de quitar, que limita el uso de las furias del bárbaro. Bueno, Icarus, ¿qué otros recuerda usted de 3.5 clase de prestigio para bárbaros? De 3.5 recuerdo una que se llamaba el guerrero, o sea, era como una combinación entre un bárbaro y un druida. Si bien no ganaba conjuros, sí ganaba forma animal, que en este caso era la forma de los... ¿que recuerda algún otro? Otra clase de prestigio de 3.5 era el ojo de Grumsh, que era para semiorco o semiorco. Era para personajes malvados y pues debían ser adoradores de Grumsh, el dios de los orcos. En algún momento recibían una furia todavía más poderosa que sumaba otro más 4 fuerza, aunque perdían todavía más armadura, en vez de menos 2, menos 4. Aunque ganaban cierta resistencia de tanto que se deformaban la piel, resistencia al daño. Ellos se quitan un ojo para asemejarse a Dios Grumsh
y ese ojo, ese ojo perdido les da algunas habilidades como ver, así los enseguezcan, ellos pueden seguir viendo. Y cuando el máximo poder que llegan a tener es una visión que les da Grumsh, que les permite ver su momento de muerte, lo que le da más bonificadores a la armadura y a algunas salvaciones. Y ellos siguen luchando así estén en vida negativa, aunque siguen muriendo a -10, pero ellos no caen como los demás cuando la vida llega a -1. Y listo. Creo que eso sería todo por lo del bárbaro. Para el próximo capítulo estaríamos hablando de el bárbaro, comparando el de 3.5 con el de 15. Si les gustó y aprendieron algo, den su like y por favor suscríbanse, que nos ayuda bastante. Bueno, entonces también nos vemos en la próxima. Chao, chao, gente.